Bueno, y ahora les presento a Gerardo Daniel. Gerardo Daniel es uno de mis asistentes y en este momento servirá de modelo anatómico. Vale la pena acotar de que es importante de que según la norma internacional, todas las piezas anatómicas, todos los cadáveres y todos los pacientes sean imaginados bajo la misma posición. Indistintamente el cadáver, el paciente o la pieza anatómica esté boca arriba, boca abajo, de lado o en segmentos, debemos imaginar siempre un modelo anatómico y esto permite que haya una posición internacionalmente establecida para que exista un consenso mundial. La posición anatómica internacionalmente establecida es la que tiene Gerardo. Gerardo se encuentra en bipedestación o en posición ortostática. ¿Qué quiere decir eso? De pie. En bipedestación porque se encuentra de reposo en sus dos miembros inferiores, en especial en los pies. Y la posición es conocida técnicamente como posición ortostática. Con la mirada erguida, la cabeza erguida, con la mirada perdida en el horizonte, una mirada tipo interesante, perdida en el horizonte, ambos miembros con la palma en posición ventral, los miembros inferiores extendidos, erguidos, con los pies como están en la representación de Gerardo. Es importante que entiendan de que la literatura refiere ambos talones juntos con una apertura entre hallux y hallux, que hoy llamaremos hallux de aquí en adelante, a los dedos gordos del pie. Anteriormente se llamaban dedos gordos del pie. Desde hoy que ustedes son estudiantes de la Facultad de Medicina lo llamarán hallux. Siéntanse interesantes e importantes. Hallux. ¿Vieron qué diferencia? Ya son un poquito más médicos que ayer. La literatura refiere entonces que talón y talón se encuentran juntos con apertura entre hallux y hallux de 45 a 90 grados. Pero en la realidad nosotros deberíamos estudiar los pies en paralelo porque guarda la norma. Con los pies en paralelo, lo ventral sigue siendo ventral, lo dorsal sigue siendo dorsal, lo interno es interno, lo externo es interno. Si nosotros utilizamos apertura de 45 a 90 grados, hay un desplazamiento de la parte interna hacia la parte ventral, de la parte ventral hacia la lateral, de la lateral hacia dorsal, y así hay modificación anatómica. Entonces, un individuo en bipedestación, con la cabeza erguida, la mirada perdida en el horizonte, los miembros superiores extendidos, con las palmas en un sentido ventral y ambas piernas erguidas, con los pies en paralelo, es la posición anatómica internacionalmente aceptada. Muy buenos días. El día de hoy comenzamos más temprano. Estamos grabando desde la mañana para poder subir el video inmediatamente. Espero que hayan pasado una feliz noche en compañía de su familia. Comenzamos donde terminamos el día de ayer. ¿Ok? Recordamos la imagen pintada del profesor Tulk dando clase. Previo a esto ya debieron haber visto a nuestro modelo estrella Gerardo en su posición anatómica. Debemos recordar que la posición anatómica es la posición internacionalmente establecida para la identificación de todo lo que son cadáveres, material anatómico y pacientes. Siempre nos vamos a imaginar como norma internacional al paciente en la misma posición. Recordamos que debe ser, el individuo debe estar de pie. En anatomía definimos esta posición como bipedestación o posición ortostática, con la cabeza erecta, sin ningún grado de inclinación, ojos abiertos, mirada al mismo nivel. ¿Qué quiere decir eso? Una mirada interesante, una mirada perdida en el horizonte. Los brazos extendidos a los lados del cuerpo con las palmas en un sentido ventral, o sea, las palmas mirando hacia adelante. Y las piernas extendidas juntas con los pies en paralelo. Así como nos debemos imaginar todo individuo en posición anatómica, existe una serie de planos y ejes que nos invitan a dividir imaginariamente el cuerpo para poder ubicar todas las lesiones, todos los elementos, todos los órganos dentro de la anatomía de nuestro cuerpo. Y nace el concepto de planimetría como el conjunto de planos imaginarios que sirven de referencia para dividir el cuerpo humano en diferentes zonas, para facilitar el estudio anatómico.
Es decir, no existen estos planos desde el punto de vista anatómico. Es algo netamente pedagógico para su estudio. Utilizamos, por supuesto, puntos de reparo anatómico para ubicarnos. Podemos hablar de planos y ejes. Inicialmente vamos a hablar de 3 ejes principales. Un eje vertical y longitudinal, ¿ok? Que es el que va perpendicular al suelo y va de arriba a abajo con 2 segmentos, un segmento superior y un segmento inferior. Un eje dorso-ventral, que es este que está acá, ¿ok? Que va perpendicular y va a dividir el cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior. En anatomía, la mitad anterior será llamada ventral y la mitad posterior será llamada dorsal. Y un eje transversal u horizontal, que va a dividir el cuerpo en 2 mitades, ¿ok? Entonces, el eje longitudinal, derecho-izquierdo, el eje dorso-ventral, anterior y posterior, y el eje transversal, superior-inferior. Esto dará origen a 3 planos. Un plano horizontal, un plano frontal o coronal y un plano sagital medio. ¿Ok? Acá podemos ver nuestros 3 cortes principales, de una misma región. Esto es la región torácica y vamos a ver que dependiendo de la segmentación que nosotros hagamos basada en nuestra planimetría, es la visión que vamos a tener de esa región. En primer lugar, para simplificar ambos términos, la línea azul es llamada línea medial o línea sagital y va a dividir el cuerpo en 2 mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda, ambas con bastante simetría. La segunda línea, que es la línea rosada, va a dividir el cuerpo, es una línea coronal, que va a dividir el cuerpo en 2 mitades, una anterior llamada ventral y una posterior llamada dorsal. Esta línea rosada que está acá se llama coronal porque sigue la sutura coronal del cráneo, que es esta que está acá. La sutura coronal del cráneo es la sutura que se va a encargar de mantener articulada el hueso frontal con ambos huesos parietales. Y se llama coronal porque más o menos este es el área donde reposa la corona de las mises. Y un tercer plano, que es un plano axial o transversal, que se va a encargar de dividir al cuerpo en 2 mitades. Una mitad superior llamada craneal, de aquí en adelante, y una mitad inferior llamada caudal. Se llama caudal, el término se llama craneal porque se acerca al cráneo. Y el inferior se llama caudal porque recordemos que estos términos hablamos de que venían inicialmente de una anatomía aplicada a animales y caudal se refiere a la porción caudal, es decir, a la colita que en algún momento tuvimos según teoría evolucionista. Entonces, en un plano, el azul, longitudinal o sagital, podemos ver este corte que está acá. Bien, podemos ver grandes vasos y corazón. Aquí vemos el diafragma y la región abdominal, ¿ok? En el primer plano que está acá, esta es la línea rosada, que es el plano coronal. Podemos ver en un corte frontal el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, el corazón y los grandes vasos. Miren cómo vemos el diafragma, que es el mismo diafragma que estamos viendo de este lado, con el hígado. Y en el tercer corte, en el corte transversal, nosotros vamos a ver de esta manera. ¿Ok? Pulmón, esta es la aorta, columna vertebral, y esto es el corazón con sus cavidades inferiores, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Ok? Esto que está acá nos recuerda algo muy importante, que no debemos ser racistas, que la anatomía es igual en todo, que estos son en los negritos. Los planos son iguales. Aquí tenemos un plano longitudinal o medial, con uno que va al lado de él, inmediatamente al lado, y se llama paramedial o parasagital porque está al lado de él. Un plano coronal que va a dividir a este individuo en dorsal y ventral, y un plano transversal que va a dividir a este individuo en craneal y caudal.
¿Ok? Aquí tenemos otra clase donde se impresiona incluso que el individuo tenía todavía algo de movilidad, se ve algo de fascia, y por el tiempo se estima que esto es una clase de vivisección. Hay mucha diferencia entre cómo habla el médico y cómo habla el vulgo, y por eso se ha creado una norma internacional que tiene su origen en la norma anatómica. La última actualización fue en 1989, no ha habido más actualizaciones de la norma anatómica. En ese momento se trató de simplificar mucho la terminología. Vamos a conocer algunos términos anatómicos. De aquí en adelante ustedes empezarán a aplicar la terminología anatómica para sustituir los términos comunes y ir aprendiendo a comunicarse dentro de la jerga médica. Esto no tiene un sentido de oligarquía, de clase especial. No, esto tiene un sentido de normalización internacional para que todos nos podamos comunicar en cualquier parte del mundo y sepamos que estamos hablando del mismo elemento anatómico. En cuanto a las posiciones, cuando nosotros nos refiramos a una posición de cúbito supino o de cúbito dorsal, nos estamos refiriendo a un individuo que se encuentra acostado boca abajo. Cuando nos estamos refiriendo a una posición de cúbito prono o de cúbito ventral, nos estamos refiriendo a un individuo que se encuentra acostado o reposando boca abajo. En una posición de cúbito lateral es un individuo que se encuentra acostado de igual manera, pero de un lado, bien sea del lado derecho o del lado izquierdo. Las posiciones de Foley y semi-Foley son individuos que se encuentran sentados o parcialmente sentados con las piernas extendidas, pero con una flexión de la cadera que tiene que ver con la extensión de la cabecera de la cama a 90 grados o a 45 grados. En el caso de Fowler, 90 grados y semi-Fowler, 45 grados. Y una posición que se llama Trendelenburg. No es un tren, no es el Trendelenburg, es un solo nombre, Trendelenburg. ¿Ok? Es un individuo que se encuentra acostado, boca arriba, es decir, en decúbito dorsal. ¿Ok? Pero el eje no se encuentra recto, ni se encuentra en la posición habitual como nosotros dormimos, con unas almohadas de este lado. No, es una posición contraria, es una posición anti-shock, en la cual las piernas van más elevadas que el eje del corazón y que el eje del cerebro. ¿Por qué? Porque es una posición anti-shock que va a garantizar que por gravedad haya mayor retorno de vascularización, mayor cantidad de sangre que venga de los miembros inferiores hacia el área cefálica. ¿Para qué? Para garantizar la oxigenación cerebral. Cuando hay problemas de bulimia, cuando hay problemas de hemorragias, nosotros con esto garantizamos por gravedad que la poca sangre que quede dentro del cuerpo se vaya a corazón y, por supuesto, garantice la perfusión cerebral por gravedad para mantener el cerebro oxigenado, ya que es un órgano que no tolera mucho la desoxigenación. Como puntos terminológicos anatómicos básicos, según la norma del 89, todo lo que sea superior, que se acerque a el plano craneal, se va a llamar de aquí en adelante craneal. Desaparece el término superior en la nueva norma. Esto no tiene que ver con que esté o no en el cráneo. Tiene que ver con un punto de reparo anatómico que sea superior a otro. Es decir, esta es la cicatriz umbilical. Y esto que está acá es el reborde costal diafragmático. Podemos decir que este reborde costal es craneal con respecto a la cicatriz umbilical. Es un término de relación. Esto es craneal y esto sería caudal con respecto a esto. De igual manera, todo lo inferior ahora se llama caudal. Recuerden que no tiene que ver del punto del cráneo o del punto de la cauda. Tiene que ver es con términos que se encuentre uno más superior a otro, uno más inferior a otro. Son dos puntos dentro de una anatomía que se relacionan, uno más superior y uno más inferior. De igual manera, todo lo que se acerque a la piel de la región ventral será ventral y todo lo que se acerque a la piel de la región dorsal o posterior será dorsal.
De igual manera son puntos de reparo anatómico. En profundidad nosotros podemos poner dos puntos y determinar que uno es más ventral que otro y que uno es más craneal que otro. Bien. Todo lo que vaya de la línea media hacia afuera se llamará lateral. Todo lo que se acerque de la región externa a la línea media se llamará medial. Los términos superficial y profundo se refiere a órganos en específico y lo superficial, por supuesto, como su nombre lo indica, será lo que está más externo en ese órgano y lo profundo, todo lo que está dentro del órgano. El término proximal y distal son términos que se refieren básicamente a los miembros superiores e inferiores y son términos de relación. Todo lo proximal es porque se acerca a la raíz de origen del miembro. Todo lo distal es porque se aleja. Pero igual son puntos de reparo. Vamos a poner un ejemplo. El codo. El codo es un elemento que se encuentra caudal al hombro, porque está debajo del hombro, más distante a la raíz del miembro. ¿Ok? Pero al mismo tiempo, el codo resulta craneal con respecto a la muñeca. Son puntos de reparo, recordémoslo, por favor. ¿Ok? El término mediano es un término que se utiliza para ubicar un espacio anatómico que se encuentra dentro o entre dos elementos a determinar. De igual manera, el término intermedio. Interno y externo resultan un poco parecidos a los términos superficial y profundo en cuanto a semántica. Estos dos términos de acá, homolateral o ipsilateral, son lo mismo. Homolateral o ipsilateral se está refiriendo a ubicado del mismo lado del cuerpo. Es decir, esta mano y este hombro son homolaterales porque están del mismo lado del cuerpo. Si habláramos de esta mano y de este hombro, estaríamos hablando de una relación contralateral, porque estamos hablando de una mano que se encuentra de un lado del cuerpo y de un hombro que se encuentra del lado del cuerpo contrario. Los términos basal o apical son términos que aplican a órganos triangulares, como por ejemplo el pulmón. En los miembros vamos a tener unos términos especiales, como por ejemplo, todo lo que sea superior se llamará proximal y todo lo que sea inferior se llamará distal, como lo acabamos de ver. En el antebrazo, todo lo interno se llamará cubital. En posición anatómica, todo lo interno se llamará cubital, porque se encuentra en relación al cúbito. Y todo lo... Entonces, de manera tal que el término en antebrazos para la cara externa será radial. En la mano, la parte anterior será palmar y la parte posterior será dorsal. En las piernas, la cara interna será tibial, porque ahí está la tibia, y la cara externa será peroneal. Y en el pie, la parte superior será dorsal y la parte inferior será plantar. ¿Okay? En cuanto a los términos de movimiento, son movimientos básicos que al sumarse, al hacer sinergia, hacen movimientos un poco más especializados. El término flexión es un término sencillo. Y la manera más simple de definirlo es disminución del ángulo de una articulación. Es decir, esta articulación está conformada por el húmero, el radiocúbito, y podemos ver que se encuentra en un ángulo plano de 180 grados. Todo lo que sea disminuir ese ángulo, por ejemplo, llevarlo de 180 grados a 90, como es este caso, el ángulo que se forma en la articulación, se llama flexión. Por lo contrario, el movimiento contrario de aumentar el ángulo de 90 grados a 180, por ejemplo, como está en esta representación, se llama extensión. Todo lo que sea llevar el miembro hacia la línea media se llamará aducción. Y todo lo que sea llevar el miembro de la línea media hacia el lateral se llamará abducción, algunas veces mal dicho, abducción.
Toda articulación puede tener la capacidad de girar. Nos referimos a las articulaciones que se mueven, las diartrosis. Rotación se define como el giro de una estructura sobre su propio eje, lo que podemos hacer acá, ¿ok? Circunducción es la mezcla de todos los movimientos que acabamos de decir. Es decir, en el caso, por ejemplo, de una frazada que damos cuando estamos en natación, estamos realizando todos los movimientos. Movimiento de flexión, movimiento de extensión, movimiento de aducción, movimiento de abducción y movimiento de rotación. Entonces el término circunducción es un término complejo, de movimiento complejo, que reúne 5 movimientos. El término supinación y pronación es totalmente aplicado a el brazo sobre al antebrazo sobre la muñeca, ¿ok? Como término mnemotécnico, supinación, SUP, sup, de sopa, es decir, es llevar la mano, la palma de la mano, en un sentido craneal hacia arriba, o sub, de suplicar, de pedir, ¿ok? Eso es un término mnemotécnico, supinación. Y lo contrario, llevar la palma hacia abajo, será pronación. Supinación y pronación. Ok. La unidad funcional del ser humano se llama célula. Una célula más otra célula hacen algo que se llama tejido, que es la formación celular. Y los tejidos se van a organizar en aparatos y sistemas. Células hacen tejidos, tejidos organizados hacen órganos, y los órganos se organizan en aparatos y sistemas. ¿Cuál es la diferencia en un aparato y un sistema? Ambos son un conjunto de elementos, tejidos u órganos que tienen una función en conjunto, en común. Ambos, aparatos y sistemas. La diferencia es el origen embrionario. ¿Ok? Los aparatos tienen un origen embrionario distinto en cuanto a las 3 láminas de plegación, y los sistemas tienen un origen embrionario similar. Estamos hablando de las láminas embrionarias endodermo, mesodermo y ectodermo. Al hablar de un aparato, estamos hablando de un sistema, de un conjunto de órganos que tienen una misma función en conjunto, pero que derivan de diferentes hojas embrionarias. Por ejemplo, pueden derivar de meso y de ecto. En el caso del sistema, todo el aparato, todo el conjunto de órganos deriva de un mismo sistema. Aquí tenemos ejemplos claros, ¿ok? De algunos aparatos, ¿bien? Y de algunos sistemas, ¿bien? Como es, por ejemplo, el caso del sistema nervioso, que todo completo como unidad funcional deriva de una misma hoja embrionaria. El aparato urinario deriva de diferentes hojas urinarias, ¿ok? Aparatos y sistemas. Vamos a hablar un poquito de aparato locomotor. El aparato locomotor lo conforma todo aquello que organizadamente, estructuradamente, permite la movilidad. Está conformada por osteología, arteriología y miología. Osteología es la ciencia que se encarga del estudio de los huesos del organismo, humano o animal, ¿ok? Y el conjunto de huesos se llamará esqueleto, con aproximadamente de 206 a 211 huesos. Varía un poco. ¿Ok? ¿Qué es un hueso? Es un órgano de consistencia sólida y resistente constituido por tejido óseo. ¿Ok? Una médula ósea roja y una médula amarilla. Y unas membranas internas y externas que son llamadas endósteo y periósteo. Y por supuesto que tienen un sistema de nutrición y un sistema nervioso. ¿Para qué sirven los huesos? Tenemos como ejemplo esto que está acá, que es la caja torácica o la parilla torácica, ¿ok? Que es la conjunción de 12 pares de costillas articuladas posteriormente o dorsalmente a la columna vertebral y ventralmente a este elemento que se encuentra acá, que se llama esternón, y que utiliza algunos cartílagos de inserción propios o comunes para formar una unidad protectora acá. Entonces, los huesos en general tienen como función darle forma al cuerpo, darle sostén al organismo, permitir el movimiento porque sirven como punto de anclaje para tendones y ligamentos,
Protección, como el caso de la caja torácica, para proteger los órganos vitales, grandes vasos, corazón, pulmones, que dentro de ella se encuentran. Los huesos por sí mismos tienen una función dentro, en esa médula amarilla que menciona, en esa médula roja que mencionamos, tienen una función hematopoyética, es decir, de formación de células que van al sistema sanguíneo y permiten también el crecimiento porque tienen una función endocrina, ¿ok? Producen hormonas también. Nosotros podemos clasificar los huesos de varias maneras, ¿ok? Desde el punto de vista estructural, los podemos clasificar como huesos compactos y como huesos esponjosos. Y según su forma, los podemos clasificar como huesos largos. Los huesos largos son aquellos cuyo diámetro longitudinal es mayor al anteroposterior y a la profundidad. Y estos huesos están conformados, ¿ok?, por un cuerpo llamado diáfisis, por dos extremos llamados epífisis. Recordemos que en anatomía y en medicina en general, todo es etimológico. El término epifisis, epi es periférico y fisis cuerpo. Entonces, si la diáfisis o parte central del cuerpo es estas serán las epífisis, ambas distales. Y el espacio existente entre la epífisis, que es el segmento distal, y la diáfisis, que es el cuerpo, se llama metáfisis, meta de medio, metáfisis, ¿ok? También podemos tener los huesos cortos. Los huesos cortos son aquellos en los cuales no predomina un diámetro en especial entre los tres diámetros: longitudinal, transverso y profundidad, ¿ok? En este caso, estos son carpos pequeños de la mano. En el caso del hueso largo, el mayor exponente, como lo acabamos de ver, es el hueso largo más largo, que es el fémur, ¿ok? Los huesos planos son también llamados huesos anchos. Es este segmento de ilion, por ejemplo, en la cual el diámetro que predomina es el transverso, pero el anteroposterior es fino y el longitudinal es menor al transverso. Son huesos aplanados, ¿ok? Lo vemos en el caso de la cresta del ilion de la pelvis, ¿ok? O el mejor caso es este que está acá, que es el esternón que acabamos de ver. Esto es el manubrio esternal, cuerpo esternal y apéndice sifoide. Tiene 3 segmentos el esternón. Los huesos irregulares son aquellos huesos cuya morfología arquitectónica es tan singular que se imposibilita meterlo dentro de alguna de las clasificaciones de cortos, largos o anchos. En el caso de esto es una vértebra, la segunda vértebra cervical llamada axis. Los huesos neumáticos son aquellos huesos que tienen la capacidad de poseer cavidades neumáticas en su interior. Solamente los vamos a encontrar dentro del cráneo para liberar presiones y para equilibrar el peso de la cabeza. En este caso, estas cavidades neumáticas que están acá pertenecen a este hueso que está acá. Los huesos sesamoideos son unos huesos que parecen ser piedritas. Se encuentran mucho en relación a ligamentos y tendones porque sirven como tróclea de anclaje, para poder traccionar ese tendón, utiliza y se refracta en los huesos sesamoideos. Podemos ver el principal sesamoideo que tenemos, que es la rótula de la rodilla, ¿ok? ¿Ok? Todos los huesos van a tener algunas características singulares. Crestas sirven para inserciones musculares y son rebordes gruesos, como en el caso de este caso. Líneas son elevaciones menos marcadas que una cresta, pero también pueden servir, como es este caso de la línea innominada acá, también pueden servir para la inserción de elementos musculares. Tubérculos son pequeñas eminencias redondeadas para la inserción de algunos elementos musculares de igual manera. Igual que las protuberancias, que son elevaciones redondeadas más grandes que los tubérculos, como es, por ejemplo, la zona más sobresaliente del occipital. ¿Ok? Aquí atrás. ¿Bien? Igual acá. ¿Ok? Un trocánter es una gran tuberosidad roma.
Las tuberosidades son grandes elevaciones redondeadas más pequeñas que los trocánteres, que los podemos ver acá. ¿Bien? Las espinas son una sobresalienza, pero en forma de picos, como es el caso de la apófisis espinosa de las vértebras. ¿Bien? Las fosas son unas depresiones complejas que incluso forman varios huesos, como es por ejemplo el caso de la orbitaria, fosa orbitaria. Escotaduras son unas pequeñas segmentaciones, como los podemos ver en cualquiera de estas, ¿ok? En los huesos que dejan algunos agujeros. En el caso de esta es propia del hueso y en el caso de las externas escotaduras que podemos ver aquí, se encuentran en relación íntima a otros elementos anatómicos. Estos son llamadas carillas, que es la superficie articular de un hueso. Es una parte lisa para que se ponga en contacto con otro. ¿Ok? Y los orificios son unas pequeñas perforaciones que se encuentran en algunos huesos para permitir el paso de elementos vasculonerviosos. Aquí podemos tener el esqueleto por completo. Tenemos el cráneo que se va a dividir en viscerocráneo y en neurocráneo por una línea imaginaria, ¿ok? Que va desde la glabela hasta la eminencia occipital externa. Todo lo que esté craneal a eso se llamará neurocráneo y todo lo que esté por debajo se llamará viscerocráneo. El neurocráneo se divide en base y en bóveda y tiene como función proteger el cerebelo y la médula oblongada. El viscerocráneo es una perforación en la parte posterior de la región facial y tiene como función proteger los órganos de los sentidos, audición, visión, gusto, es toda esta región, y olfacción. ¿Ven? La columna vertebral, la podemos ver acá, es un conjunto de elementos llamados vértebras que se apilan uno a uno en varios segmentos, segmento cervical, segmento torácico, segmento lumbar y segmento sacro, con el coxis que está acá. Ya hablamos de que hay 12 pares de costillas que se insertan en la región dorsal, en la columna vertebral, y se insertan en la región ventral, en el esternón. Esto es clavícula y esto es omóplato. De ahí deriva la inserción del miembro superior como húmero, radio, cúbito, carpos, metacarpos y falanges. Falanges son las porciones y segmentos de cada dedo. Cada dedo tiene 3 falanges, falange proximal, media y distal, en la antigua nomenclatura falange, falangina y falangeta, ¿ok? Menos el quinto dedo que tiene solo 2. Aquí tenemos la pelvis, de donde deriva el miembro inferior, fémur, rótula, tibia, peroné, tarsos, metatarsos y falanges con las mismas características. Esto es un esqueleto en conjunto y deriva